Bueno, mis amados hermanos, muy buenos días. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Qué alegría tener a todos ustedes en esta mañana. Hoy ¿qué día es? No, señores, perdonen que les contradiga, así como me ha tocado contradecirle a los norteamericanos algunas cosas que no las voy a decir ahora porque nos distraemos. No, bueno, sí, claro, tienen razón, pero estoy buscando otra respuesta. ¿Qué día es hoy? Hoy es el día. ¿Han leído eso en Salmos? Hoy es el día que hizo Jehová. Amén. Hoy es el día que hizo Jehová. Hoy es el día del Señor. Hoy es día de victoria. Hoy es día de celebración. Hoy es día de alabanzas. Bienvenidos todos ustedes, hermanos. A propósito del día de la Biblia, el mes de la Biblia, que celebramos los cristianos, el mes de octubre. Allá afuera se celebra otra cosa, el mes de octubre, ¿no? ¿Cómo le llaman? El mes de las brujas, ¿no? En todas partes decoran con cosas horribles. Pero para nosotros los cristianos hay un motivo mucho más importante que celebrar, y es el mes de la Biblia. Bueno, yo quedé pendiente de darles la segunda parte de una disertación que comencé hace un mes, y quise aprovechar esta ocasión para hablarles de la Biblia precisamente. Así que voy a dejar lo que había quedado pendiente para una próxima ocasión, y hoy voy a hablarles de la Biblia. Quiero hablarles del poder de la Biblia. Y como nuestra celebración tiene mucho que ver con un suceso histórico conocido como la Reforma Religiosa del siglo XVI, o también conocido como simplemente la Reforma, quiero centrarme en que conozcamos más de cerca qué es eso. ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué sucedió? ¿Cuál fue el poder de la Reforma? ¿En qué consistió el poder de la Reforma? ¿Qué tanto significó para el mundo, para Europa, para el mundo entero? ¿Qué tanto significó? ¿Y dónde estuvo ese poder? Ese poder estuvo en la Biblia, en la palabra de Dios. Y quiero que abramos nuestras Biblias para comenzar por ahí. En el Salmo capítulo 33, vamos a leer los versículos 6 y el versículo 9. Salmo, libro de los Salmos, el capítulo 33, versículo 6. Leemos la palabra de Dios así: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y el 9, porque él dijo y fue. Así está en el hebreo. En el hebreo no dice fue hecho, dice y fue. Y así lo quiero leer ahora. Porque él dijo y fue. Él mandó y existió. Ese es el poder de la palabra de Dios. ¿Cierto, hermanos? Por supuesto, tenemos
más detalles de esto en el libro del Génesis, el capítulo 1. Ahí tenemos estos detalles maravillosos. El poder de Dios, cuando sencillamente Dios dijo y fue. Pero como le dije, a propósito de este mes de la Biblia que celebramos los cristianos, quise compartir con ustedes una reflexión sobre el poder de la palabra de Dios, o si queremos decirlo, el poder de la Biblia, si queremos decirlo, también es válido. Y esta vez, ese poder de la palabra de Dios o poder de la Biblia relacionado con uno de los sucesos históricos más grandes, trascendentales y significativos en la historia secular y en la iglesia. Debemos saber eso los cristianos. Debemos estar enterados de qué pasó. Y de eso les quiero hablar un poco en esta mañana. Me refiero a un suceso conocido en forma general, como ya le dije, como la reforma religiosa del siglo XVI. También se le conoce como la reforma protestante o simplemente como la reforma. Con esos nombres los podemos encontrar. El tema que les quiero compartir hoy lo podemos denominar el poder de la reforma, que desde ya les digo que es el poder en realidad de la Biblia o de la palabra de Dios. Eso es lo que hay detrás de ese poder transformador que hubo en ese evento tremendo de la reforma. Pero ¿qué es la reforma? ¿Qué es exactamente? Y como le dije antes de entrar en este tema, tenemos que aclarar que este es el poder de la palabra de Dios, como lo dice aquí el texto que hemos leído. Sencillamente Dios dijo y fue, o fue hecho, como lo leemos en nuestra versión. Dios dijo y fue, y los detalles los tenemos, como ya dijimos, en Génesis capítulo 1. El poder de la palabra de Dios se ha visto a través de todos los siglos, transformando millones de vidas. Hermanos, podemos decir millones de vidas totalmente. Me gustaría traer a colación una de esas vidas. Un hombre llamado Isaac Newton. Este hombre era un comerciante de esclavos. ¿Qué les parece, hermanos? Comerciar con personas, cogerlas como si fueran animales, atraparlas en el África como si fueran animales, luego echarlas en un barco, en unos cubículos estrechos que escasamente tendrían 1,5 metros de espacio, y ellos acostados ahí todo el tiempo, almacenados como si fuera una mercancía. Y ahí estaban trasteados desde el África hasta América, hasta las islas. Y este John Newton fue uno de esos capitanes de un barco de estos, traficante, comerciante de almas, comerciante de personas. Y este hombre fue transformado por el poder de la palabra de Dios y escribió uno de los himnos más bellos, que espero que lo cantemos muy pronto: sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Siendo un pobre y miserable pecador, Él me rescató. Hermanos, ese es el poder de la palabra de Dios. Quiero que leamos en consonancia con ese poder de la palabra de Dios en Juan capítulo 1, los versículos 1 al 5. Y dice así: permítanme cambiar la palabra verbo por palabra, ya que tiene el mismo significado. Así que voy a leer palabra en vez de verbo. En el principio, de hecho algunas versiones lo traducen palabra. Voy a leerlo así en este momento. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y el versículo 14: y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por supuesto, está hablando indiscutiblemente del mismo Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, este es el poder transformador que ha habido, el poder de la palabra de Dios cambiando vidas a través de la historia. Muchas vidas como esta, como la de Saulo también, que estaba dedicado a matar, a perseguir cristianos donde quiera que los encontrara, hasta que Dios lo derribó y lo convirtió en uno de los cristianos más grandes que ha pisado esta tierra. Dios, con su palabra, ha transformado la vida de muchas personas. Pídale al Señor que en esta mañana Él cambie su vida con el poder de su palabra. Y en este momento yo quiero centrarme en ese suceso histórico llamado la Reforma. ¿Cómo fue transformado por el poder de la palabra de Dios? Podríamos decir que la Reforma fue una especie de despertar a la verdad causado por el poder de la verdad. Es decir, un impacto profundo de la luz sobre las tinieblas, poniendo fin a ese larguísimo periodo de 1000 años de oscurantismo histórico. Eso es historia, hermanos. Así se conoce esa época, desde el año 500 más o menos de nuestra era hasta el año 1500 más o menos. 1000 largos años de oscurantismo. Quiero hablarles un poquito de ese contexto histórico. Hay una novela magnífica llamada El Médico. Es una novela histórica, una de las mejores novelas que hemos leído con Rosita. Y en esta novela se describe de una forma gráfica ese oscurantismo, cómo la religión cristiana, cómo vivían en plenas enemistades con judíos, los unos con los otros, celos y contiendas, miseria, dolor en todas partes. Era el oscurantismo. Por aquella época, estamos tratando de contextualizar lo que sucedió cuando vino la Reforma. En aquella época, un papa llamado León X, bueno, además de bulas, una bula es un documento que lleva un sello con unas letras rojas y ese documento no puede ser cuestionado por nadie. Así se llama, bula. Y él sacó una bula que decía necesitaba fondos para construir la Catedral de San Pedro. Eso es historia, hermanos. Y entonces envió a predicadores por todas partes diciendo que los que compraran esa bula y los que pagaran más dinero, sus almas que estaban en el purgatorio saltarían de inmediato al cielo. Y entonces, por supuesto, hombres como Lutero dijeron: no puede ser que la salvación se esté vendiendo. No puede ser que se haya convertido en un comercio la oferta libre del Evangelio de Jesucristo. Eso era parte del contexto que sucedía. Así que Lutero trató de hablar con el Papa, trató de hablar con la iglesia y dijeron: no, Lutero, usted tiene que someterse a la autoridad, usted tiene que someterse al Papa. Y Lutero contestó: si no me convencen por las escrituras que yo estoy equivocado, no puedo retractarme. Y entonces necesitaban una orden escrita y como no la tenían, lo dejaron escapar y le dieron 3 días y nunca lo encontraron.
Después Lutero dijo, para el Papa será una vergüenza que sepa que el día que sepa que Lutero murió de muerte natural. Y así sucedió. No lo pudieron encontrar. Bueno, hermanos, esta época tiene que ver con la época de la conquista en América también. Esta época previa a la reforma religiosa del siglo XVI. A propósito de esto, hay un hombre muy grande en nuestro país, ya murió, llamado Germán Arciniegas. Muchos de ustedes saben quién es, ¿no? Un famoso historiador, estadista, literato, en fin, una autoridad en muchos temas. Alguna vez lo consideraron o lo nominaron como el hombre de América. Un hombre grande definitivamente. Él dice que Europa se estaba muriendo de hambre y que la salvó América. Con eso lo que él está diciendo es que Europa fue salvada de la muerte por causa del hambre que estaba sufriendo Europa gracias al oro que se llevaron de América. Eso es lo que él está diciendo. Ahora, lo que Germán Arciniegas está desconociendo es que la riqueza material no es suficiente para salvar a las sociedades o para transformar al hombre. Se necesita más que riqueza material para cambiar el hombre. En la reforma hubo más, no había oro para cambiar el hombre. En la reforma lo que hubo fue el poder de la Biblia. Ahora quiero que destaquemos, nos centremos un momento en ese poder de la reforma propiamente. Ese poder de la reforma estuvo centrado en 3 pilares específicos. El primer pilar específico de la reforma del siglo XVI, encabezada por Lutero, luego después seguida por Calvino, Zwinglio en Suiza también, y unos precursores antes en Inglaterra y también en Praga, uno llamado Juan Hus. Hay una estatua en la plaza principal de Praga, muy bella, de Juan Hus. Los que hayan ido allá, tuve la oportunidad de estar allá con Rosita, y los que hayan ido allá pueden apreciar esa escultura, un monumento que se hizo a este gran héroe precursor de la reforma. El poder entonces de la reforma estuvo centrado en 3, voy a hablar de 3 pilares. El primero de ellos era sola escritura. Ahora, quiero diferenciar la expresión de solo escritura. No es solo escritura, es sola escritura. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que al lado de la escritura no hay nada ni nadie. ¿Qué podía colocarse al lado de la escritura en el contexto histórico de la reforma? Se podía colocar la tradición. La tradición para la Iglesia Católica Romana tiene tanta autoridad o igual que la Biblia. Para nosotros los cristianos la única autoridad se llama la palabra revelada de Dios. No hay tradición al lado de la Biblia. ¿Qué más ponían al lado de la Biblia? Las bulas, ponían la escátedra del Papa. Es decir, el Papa puede ser infalible en un momento dado, se hace llamar el vicario de Cristo en la tierra. Todo eso, por supuesto, no lo podemos aceptar. Nosotros tenemos una sola autoridad que se llama la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Entonces, esta era la situación en ese momento. Así que uno de los pilares del poder de la reforma fue sola escritura. Y ya me comprenden qué quiere decir. Quiere decir que no hay nada al lado de las escrituras. ¿Comprenden? Bien, el segundo pilar era sola gracia. Y nuevamente, no es solo gracia, es sola gracia. Quiere decir que no hay nada al lado de la gracia. No hay obras, no hay méritos, no hay buenos comportamientos, no hay buenas personas que se merezcan el cielo o la gracia o el perdón de Dios. No, es todo por gracia, sola gracia.
Y el tercer fundamento basado en las Escrituras, en la palabra de Dios, era sola fe, no obras, no penitencias, no pagos que podemos hacer. No hay nada que podemos pagarle a Dios, porque sería envilecer el sacrificio de Cristo. ¿Me comprenden eso? ¿Por qué Cristo tuvo que venir al mundo y morir? Escúchenme nuevamente esto, que ya lo he dicho en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Dios determinó salvar a muchos. Dios amó al mundo y Dios quiso salvar a muchos. Pero no había ninguna otra forma en el universo de satisfacer la justicia infinitamente santa. No había ninguna otra forma de pagarle la deuda que nosotros adquirimos con Dios, y Dios tiene que hacer justicia. Así que si tiene que hacer justicia, tenía que mandarnos al infierno eternamente y para siempre. Pero Él quiso salvar a muchos, a todo aquel que en Él cree. Entonces Dios no encontró otra forma. No hay. La única forma era que el Hijo Santo, Hijo suyo, el único amado, se hiciera hombre. Porque era yo hombre, el deudor. Era usted hombre, el deudor. Y usted jamás podía pagar esa deuda. Así que Cristo se hizo hombre. Y a eso no le podemos añadir méritos, ni penitencias, ni ninguna otra cosa. Sola fe. Quiero destacar solo esos tres pilares de la Reforma: sola Escritura, sola gracia y sola fe. Bien, ¿qué resultados tuvo la Reforma? Hablemos un poquitico de esto. La Reforma impactó todo lo que fue el centro de Europa, todo el norte de Europa, Países Bajos, Inglaterra, Irlanda del Norte, Bélgica, incluso los países nórdicos, Islandia, Noruega, Suecia y Dinamarca, y todo lo que es Europa Oriental, gran parte de Europa Oriental. Todo eso fue impactado por el poder de la Biblia en la Reforma. Estamos hablando del poder de la palabra de Dios, que logró la transformación de un momento histórico de nuestra historia cristiana, de nuestra era cristiana. Entonces, en Berlín, en una de las plazas, hermanos, ¿qué resultados hubo? Vamos a hablar por partes. En Francia, ¿cómo fue la Reforma en Francia? La Reforma incluso impactó a Francia, solo que ese poderoso movimiento basado en el poder de la Biblia fue aplastado. La famosa noche de San Bartolomé, ustedes la encuentran por internet, búsquenla. ¿Qué es eso? La noche de San Bartolomé, el 24 de agosto de 1572. Esa noche, muchos hugonotes, apréndanse ese nombre, hugonotes, así le llamaban a los protestantes en Francia, hugonotes. Esa misma noche asesinaron a muchos, y en esas semanas siguientes asesinaron entre 10,000 a 30,000 en toda Francia, de manera que Francia asesinó literalmente el protestantismo. Ahí en Berlín pudimos con Rosita estar en una de las plazas principales, y hay un monumento muy bello a los hugonotes, porque Alemania los recibió, los acogió con mucho cariño y aprecio, por varias razones. Eran bien recibidos porque eran los mejores intelectuales que habían en Francia, y además eran los más honestos. La Enciclopedia Británica, que es la enciclopedia más respetada del mundo, dice estas palabras, dice: tan honesto como un hugonote.
Esos eran los hugonotes que huían a diferentes países, los que pudieron huir, los demás fueron masacrados en Francia. Por eso Francia no vino a ser protestante. Años después, un ateo llamado, se hizo llamar así, Voltaire, había huido de Francia y se refugió en la cristiana Inglaterra. Y estando ahí en Inglaterra, Voltaire, que era un ateo, un enemigo de Dios, pero fue bien recibido y protegido por los cristianos en Inglaterra, él dijo estas palabras: Inglaterra posee el sistema de gobierno más, déjenme decirlo de esta forma, yo sé que es una redundancia, pero perdónenme la redundancia. Inglaterra posee el sistema de gobierno más perfecto que existe sobre la tierra, porque le da toda la libertad al príncipe o al rey para hacer lo bueno, pero ninguna libertad para hacer lo malo. Eso fue gracias a la Reforma en Inglaterra. Ahora ustedes recuerdan otro evento que quiero recordarles. ¿Recuerdan cómo fue la famosa Bastilla en Francia? Una guillotina sangrienta. Mientras en Francia fue a punta de guillotina que derrocaron al rey, en Inglaterra la historia conoce esto como la gloriosa Revolución Inglesa. Así lo conocen. Ese es el poder de la Biblia, el poder de la palabra de Dios. Eso había sido hecho por la Biblia en Inglaterra. Bien, hablemos, pero como le digo, Francia no vino a ser protestante, vino a ser la cuna del humanismo desde entonces, pero se debió a que asesinaron literalmente el protestantismo. Por eso Francia no llegó a ser protestante. Los países del sur de Europa, como España, Italia, Portugal, tampoco. ¿Por qué? Porque ahí estaba el centro del papado, y el papado era la cima del poder. El papado mandaba incluso sobre los emperadores. Entonces, obviamente, pues era más fácil aplastar cualquier movimiento que desafiara o que no estuviera de acuerdo con los dictámenes establecidos por el papado. Así que por eso no llegaron a ser protestantes. Esos fueron influidos más por el Renacimiento, el movimiento del Renacimiento. Bien, hablemos de la Reforma en Ginebra. Juan Calvino, un francés, le tocó huir disfrazado de mujer de Francia y se refugió en Ginebra. Ginebra es de Suiza. Y ahí en Ginebra, por esos días, había un debate ahí en el Consejo de Ginebra sobre cuál religión iban a tener para el futuro los habitantes de Ginebra, que estaban divididos en cantones. Todavía todos los diferentes distritos de Suiza son totalmente independientes. Viajar a Suiza es bastante difícil, porque uno va a salir de un lado, de un distrito, y tiene que llenar más documentos para irse al otro. Cada distrito tiene reglas diferentes, y eso es de tiempo atrás. Y en este tiempo estaba dividida en cantones, y en Ginebra estaba uno de esos cantones. Y en esos días iban a definir con qué religión se quedarían, si con la católica o con la protestante. Calvino, que quería esconderse y que nadie supiera de él, dedicarse a escribir, que quiso asistir a esa reunión como observador, pero escuchó a un cardenal decir muchas barbaridades históricas, y entonces no se aguantó y pidió la palabra. Había acabado de leer a los padres de la iglesia y tenía una memoria prodigiosa, Calvino. Así que en su intervención contestó una por una las barbaridades que había dicho el cardenal defendiendo los
postulados de la Iglesia Católica Romana. Y entonces una persona de por allá dijo, pues yo confieso que hasta hoy soy católico romano. Luego se levantó una monja por allá y dijo, pues yo tampoco hasta hoy soy católico romano. Y luego se levantó un seminarista por acá y dijo, yo tampoco, desde hoy, yo también confieso que desde hoy no voy a seguir siendo católico romano. Y así entonces Ginebra vino a ser protestante a partir de aquel día. Calvino, a sus 26 años, publicó su primera edición de su obra principal, titulada Institución de la Religión Cristiana. Se la dedicó a su rey, llamado Francisco I de Francia. En su dedicatoria le dijo a su rey, así le dice a su rey, le dice: cualquier monarca que no tenga como autoridad sobre su cabeza al Dios único y verdadero es un impostor. Bueno, de ese calibre eran las palabras de este hombre. Calvino luego quiso irse de Ginebra, pero el pastor de ahí de la iglesia, que se llamaba Guillermo Farel, lo miró a los ojos y le dijo: no te vayas. Calvino le dijo: sí, me voy, no me interesa estar aquí, quiero esconderme donde nadie sepa de mí, quiero dedicarme a escribir y que nadie me moleste la vida. Y entonces Guillermo Farel lo miró a los ojos y le dijo: Dios te maldecirá a ti, porque te encontrará buscando tus propios intereses y no los de Dios. Y esto fue demasiado para este hombre llamado Calvino, así que Calvino agachó la cabeza y se quedó de pastor. Lo nombraron pastor en Ginebra. Así es la historia aquí. Ahora, ahí desde Ginebra logró influir en todo el centro de Europa, todo el norte de Europa y todo lo que influyó en el oriente de Europa. Desde ahí escribió mucho, pues influyó hasta en Colombia. ¿Han escuchado ustedes? ¿Han oído hablar de un presidente llamado López Miquelsen, no? Él escribió un libro titulado La estirpe calvinista de nuestras instituciones. Debemos saberlo, cristianos. Todo eso es influencia de la reforma. La reforma que fue movida por el poder de la palabra de Dios. Bien, hablemos un poquito de Escocia, que es uno de los frutos de ese hombre allá en Ginebra. Thomas Carlyle y un otro llamado Richard Freud, ilustres y destacados historiadores de Oxford, entre otros, dicen que Escocia se estaba muriendo de hambre. Nubes negras se cernían sobre toda Europa, imperaba la ignorancia, la superstición, los juegos de azar, la miseria. Y de pronto un hombre llamado Juan Knox, que había sido expulsado debido a la persecución de la reina María I, hija de Enrique VIII, apodada la Sanguinaria. Juan Knox, escocés, huyó y se refugió en Ginebra, donde Juan Calvino era pastor. Juan Knox era mayor 4 años a Calvino y estuvo 5 años a los pies de este pastor, de Calvino, de Juan Calvino. Y estos historiadores dicen esto. Dicen: después regresó a Escocia siendo más calvinista que Calvino, y fue como si el sol hubiera resplandecido a la medianoche. Ustedes recuerdan la oración de Juan Knox. Él decía: Dios, dame Escocia o me muero. Y Dios le dio Escocia. Juan Knox se volvió un héroe en Escocia. Escocia se convirtió en uno de los mejores vivideros del mundo. Pero ¿cuál fue la clave? La clave fue el poder de las Escrituras.
el poder de la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué pasó en Inglaterra? Otra vez, influidos por este pastor de Ginebra, un movimiento puritano. Ustedes me han escuchado hablar de un tal John Owen, ¿no? Este teólogo, uno de los mejores teólogos que ha existido en la historia, escribió una obra. Yo les estoy debiendo a ustedes en la escuela, les estoy debiendo unas notas sobre esta obra titulada La muerte de la muerte mediante la muerte de Cristo. Bien, este era uno de esos puritanos. Ustedes me han escuchado hablar también del progreso del peregrino, ¿no? Juan Bunyan. Era hasta hace unos años la obra más leída de todas. No había Ilíadas, no había Odiseas más leídas que el progreso del peregrino. Prácticamente no estaba presente ese libro en todos los hogares cristianos. ¿Será que sucede hoy lo mismo? Tal vez no. ¿No? Bien, Juan Bunyan escribió esa obra, El progreso del peregrino, que ha inspirado a muchos hombres intelectuales, pensantes. Se han escrito muchas obras teniendo en cuenta esa obra. Ese era uno de esos puritanos que le cambió el pensamiento a los ingleses. Por eso Voltaire dijo después: Inglaterra posee el sistema de gobierno mejor que existe sobre la tierra. ¿Qué había hecho eso? Sí, allá también habían cambiado la tiranía del rey por una monarquía pacífica. ¿Saben por qué? Porque por primera vez el rey aceptó que un simple granjero tenía más autoridad que el mismo rey si el granjero estaba basado en la palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra de Dios. El poder que creó los cielos y la tierra. El poder que simplemente dijo: hágase, y se hizo. Hágase la luz, y fue la luz. Ese es el poder que ha obrado. Hermanos, yo quiero invitarles a que nos paremos sobre la Biblia. Nos paremos sobre la palabra de Dios, así como lo hicieron en la Reforma aquellos hombres. Y veremos un cambio en esta iglesia. Parémonos, hermanos, sobre las Escrituras y no negociemos eso. Dejemos esos cuentos de que le traigo una palabra de Dios, de que le traigo una profecía. Dejemos eso. No, quiere traer una profecía, abra la Biblia y proclame la palabra de Dios. Esa es la profecía de Dios. Hermanos, ¿qué más podríamos decir de Inglaterra? Por supuesto que Inglaterra no todas las cosas las ha hecho bien, ni han sido justos siempre. No, pero han tenido unos principios que sobresalen en la historia de la humanidad y de los países. Por favor, piensen un momentico en esto. Piensen en cuáles son las islas más prósperas del Caribe. Son las islas colonizadas por Inglaterra. No son las francesas, ni otras. Piensen cuáles son las potencias más grandes del mundo. ¿No fueron colonizados por Inglaterra? Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, que todavía es súbdito de Inglaterra y no quieren liberarse. Y es uno de los mejores vivideros del mundo. ¿Cuál fue la diferencia? Nosotros por un pelito y hubiéramos quedado en manos de los ingleses también. Bueno, tal vez estaríamos mucho más prósperos económicamente, quizás, pero no pasó así. Y no debemos lamentarnos de los designios de Dios. Debemos adorar siempre al Señor por la porción de nuestra herencia. Amén. Así que damos gracias a Dios por todo lo que hemos recibido. Y me hubiera gustado, hermanos, hablarles
de los frutos de la reforma en los Estados Unidos, pero se nos acabó el tiempo. Les invito a la escuela de formación, ahí hablamos de todos esos temas. Sin embargo, solo quiero decirles 2 o 3 cositas sobre el impacto de la reforma en los Estados Unidos. ¿Ustedes recuerdan que hay un estado llamado Pensilvania? Bueno, ¿de dónde viene eso? Eso se origina en los bosques de Penn. Eran cuáqueros. También venían por ahí gracias a la reforma. Y eran conocidos por la honestidad, por la rectitud. ¿Han oído ustedes hablar de una tal avena cuáquer? Bueno, por ahí vienen las cosas. ¿Y han oído ustedes hablar de la capital del estado de Pensilvania? ¿Cómo se llama? Filadelfia. ¿Qué significa eso? Significa filos, amor, entre hermanos. Filadelfia, amor entre hermanos. Esos son solo algunos puntos. Ustedes han oído hablar de una famosa universidad llamada Princeton, ¿no? Bueno, pues eso era un seminario. Eso nació como un semillero de teólogos basados en la reforma, basados en la autoridad única de la palabra de Dios. Y después se convirtió en esa universidad ahí en Nueva Jersey. Obviamente olvidó completamente su pasado, olvidó cómo nació la famosa Universidad de Princeton. Creo que nuestro hermano Alberto algún día mencionó esto y enseguida se fue corriendo y consiguió un libro titulado Los Hombres de Princeton. Se los recomiendo. Hermanos, este ha sido el poder de la palabra de Dios. Esta es la reforma, algunos de sus frutos y el poder que la impulsó. Quiero que les quede claro eso. El tema de esta mañana fue el poder de la reforma. Pero ¿cuál fue el poder de la reforma? La palabra del Dios viviente. ¿Y cuál será el poder de nuestra iglesia? ¿Cuál será el poder transformador que usted puede llevar a la oscuridad, hermanos? ¿Cuál será ese poder? El poder de la palabra de Dios llevada por el Espíritu Santo. Amén. El poder de la palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca se aparta de la palabra de Dios y la palabra de Dios nunca se aparta del Espíritu Santo. Donde está la palabra de Dios, ahí está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí está la palabra de Dios. Por eso no debemos confundir la palabra de Dios con supuestas iluminaciones que Dios me mostró, que Dios me dijo. No, hermanos, ya Cristo vino al mundo. Ya no hay más profetas como los del Antiguo Testamento, porque el profeta de los profetas ya vino. Y el apóstol de los apóstoles era Cristo, el enviado. Y ya no hay más apóstoles, excepto los que Él comisionó personalmente. No hay más apóstoles. Claro, apóstol significa enviado. Cualquier misionero, cualquier enviado es un apóstol. Y hoy día cualquiera que proclame la palabra fiel de Dios está profetizando. ¿Me comprenden, hermanos? Una persona que proclame fielmente la palabra de Dios es un profeta. Pero no de los profetas del Antiguo Testamento. No de esos que están diciendo, es que el Señor me reveló en este momento algo. Es que yo le traigo una palabra que Dios me reveló. Desechen eso, queridos hermanos. Aténganse a una sola cosa, a lo que está escrito, a la palabra que salió de la boca de Dios.
necesitamos una nueva reforma, ¿no? Que volvamos a esos fundamentos con principios como los de estos hombres, con personas como ellos, que transformen países enteros y culturas completas, como se logró con la reforma. Porque la reforma definitivamente le cambió no solo la cara, sino el trasfondo, la manera de pensar a los europeos. Hermanos, Dios nos bendiga y nos conceda aferrarnos a la palabra de Dios y responder como Cristo le respondió al mismo diablo: escrito está. Nada más, nada menos. Sola escritura, sola gracia, sola fe. El Señor los bendiga, hermanos.